Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Sean todos ustedes súper bienvenidos a estas nuevas clases de lenguaje y comunicación, a este puntaje NEM, junto con los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Soy la profesora Fernanda Zócar y lo que vamos a hacer todos los días miércoles, aquí a las 19 horas, a las 7 de la tarde, va a ser clases en el fondo de reforzamiento de lo que es los contenidos de cuarto medio de lenguaje y comunicación. Chiquillos, espero que se escuche bien, espero que se vea bien. Mi voz no está de lo mejor el día de hoy, así que pondremos todo el empeño necesario para realizar estas clases. Como les decía, ¿cierto? Lo que vamos a realizar en el fondo es resumen o repaso de los contenidos de cuarto año medio de enseñanza media, ¿cierto? Y este cuarto año de enseñanza media se resume básicamente en dos grandes unidades, que es en el fondo lo que van a ver durante el año. Todas estas dos grandes unidades están resumidas o están enfocadas prácticamente a todo lo que es el mundo contemporáneo, ya sea en los textos literarios o en los textos no literarios. La primera unidad, probablemente muchos de ustedes se encuentren viendo esta unidad, es la unidad de discursos emitidos en situaciones públicas de enunciación. Y la segunda unidad tiene por nombre Análisis de textos literarios y no literarios referidos a temas contemporáneos. Y esta segunda unidad se divide a su vez, ¿cierto?, en dos subunidades, que es Ensayo y otros textos no literarios y temas preferentes y rasgos básicos de la literatura contemporánea. Como en el orden, ¿cierto?, aparece la primera unidad, que es Discursos emitidos en situaciones públicas de enunciación. Es precisamente con eso con lo que vamos a partir. ¿Qué es lo que vamos a revisar en esta unidad? Van a ser varias clases donde vamos a estar revisando precisamente esta unidad. Vamos a revisar la situación de enunciación del discurso público, los diversos tipos de discurso público que existen y los elementos básicos constitutivos y la estructura del discurso público en sí misma. Como les decía, chiquillos, esto cuarto medio, ya los contenidos están enfocados prácticamente a hacer un gran repaso de todo lo que fue la enseñanza media y además también a todo lo que es el mundo contemporáneo desde el 1900 en adelante. Entonces, como les decía, que en el fondo, los contenidos de cuarto medio es un gran repaso de lo que son los contenidos de la enseñanza media. Aquí, precisamente, necesitamos algunos conocimientos, ¿cierto? Reactivar algunas cosas que estuvieron viendo durante primero, segundo y tercer año de la enseñanza media, como fueron los tipos de discurso. ¿Qué revisaron ustedes? Revisaron probablemente el discurso narrativo, el discurso descriptivo, el discurso expositivo y el discurso argumentativo, entre otros. Lo que primero vamos a hacer va a ser la diferencia entre lo que es texto y discurso. Muchas veces se utilizan estas palabras como iguales, como que no hubiese ninguna diferencia entre una y otra. Sin embargo, sí las hay. Por eso son dos palabras distintas, ¿cierto? Sin embargo, probablemente cuando ustedes estuvieron viendo texto narrativo, por ejemplo, o texto argumentativo, el profesor les decía texto o discurso de manera indistinta. Así, aquí tenemos que hacer ya un poquito la salvedad. Hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos de texto, vamos a hablar de una serie coherente de palabras u oraciones vinculadas entre sí por un tema en común. Y generalmente vamos a hablar de algo escrito. En cambio, cuando hablemos de discurso, estamos hablando de una práctica social que pone en operación un texto por parte de un hablante dentro de un contexto. Es decir, es el texto más el contexto de enunciación. El discurso es lo que nosotros vamos a revisar o lo que podemos apreciar o lo que podemos ir viendo en relación a lo que se plantea en el texto. Aparece aquí en funcionamiento todo lo que es el contexto de enunciación, en qué situación se está desarrollando el discurso, qué es lo que nos quiere decir el autor, no solamente a través de lo que está expresando en palabras, sino también lo que aparece como un subtexto, lo que aparece como palabras ahí un poquito veladas. Sin embargo, vamos a seguir un poco la práctica que decíamos que se utiliza mucho en el colegio, que es que estos conceptos generalmente se utilizan de manera indistinta. No hay mucha... La diferencia entre uno y otro es que por un lado tenemos el texto escrito, ¿cierto? Y en el discurso vamos a tener el texto más el contexto. Sin embargo, como decíamos, generalmente ambos se utilizan de manera indistinta.
Y como decíamos, necesitamos activar algunos conocimientos previos, algunas palabras, algunas cosas que por ahí a lo mejor quedaron un poquito olvidadas dentro de lo que es la enseñanza media, ¿cierto? 4 años, podríamos decir, son nada, pero ustedes atravesaron un montón de cambios físicos, hormonales, de colegio, de casa, de amigos, un montón de cambios que hace que estas cosas un poco queden en segundo plano, ¿cierto? A veces el colegio queda ahí como relegado más para el lado de los amigos, así que de todas maneras vamos a reactivar algunos conocimientos que fueron adquiriendo durante su enseñanza media. Lo primero que vamos a revisar es el discurso narrativo. Cuando hablamos de discurso narrativo estamos hablando de un relato o una sucesión, una serie de acontecimientos que van sucediendo a través del tiempo y generalmente son vividos por un personaje ya sea real o imaginario. El discurso narrativo nosotros podríamos asociarlo fácilmente a lo que es el género narrativo, ¿cierto? Este ámbito de la literatura que va precisamente por el lado de los textos literarios. Sin embargo, cuando hablamos del discurso narrativo, vamos a hablar en el fondo de cuando nosotros enunciamos o decimos una serie de acontecimientos que suceden en un cierto orden determinado. El discurso narrativo puede ser literario o no literario, por eso decíamos, ¿podemos hacer el símil con el género narrativo? Sí, podemos hacer el símil, pero no es lo mismo. Cuando hablemos de textos literarios, entonces vamos a hablar de los cuentos, de las novelas, de las fábulas, de los mitos, de cualquier elemento que se vea mediado por la imaginación del autor, que se vea mediado por la subjetividad que presente el autor de ese texto, que nos presente, ¿cierto? Probablemente un narrador o una voz ficticia que ejerza como narrador, cuando hablemos, por ejemplo, de algunas poesías, etcétera. Y cuando hablemos de textos no literarios, en el ámbito del discurso narrativo, vamos a hablar de las memorias, las biografías, las crónicas, los reportajes, etcétera. Hay un montón de textos no literarios que también presentan este discurso narrativo que, insistimos, vamos a considerarlo una sucesión de eventos que ocurren con el tiempo. Tenemos también, y revisaron también en algún momento, los discursos descriptivos. El discurso descriptivo, el propósito que tienen es precisamente describir, es decir, es entregar información acerca de cómo es o cómo ha sido una persona, una experiencia, un objeto, cómo es un objeto, cómo es un lugar, sensaciones o sentimientos. Y esta descripción puede ser tanto objetiva como subjetiva, una palabra que aparece muchísimo, ¿cierto?, dentro de las clases de lenguaje y comunicación. Cuando hablemos de las cosas o de los elementos objetivos del texto, vamos a hablar de aquellos elementos que ocurrieron o que son así a simple vista y que todos probablemente lo vamos a ver de la misma manera, por ejemplo, los colores, cómo es algo, etcétera. Y cuando hablemos de los hechos subjetivos, aquí ya nos vamos a ver mediados por las sensaciones, por cosas que pueden ir cambiando de persona en persona. Ahí dice aquellos que poseen descripciones de lugares, sensaciones. Cuando nosotros nos enfrentamos a un lugar, claro, podemos ver el espacio físico y podemos describir perfectamente cómo es. Probablemente tenga un árbol, probablemente tenga un río, un lago, qué sé yo, ¿cierto? Pero los sentimientos o las sensaciones que nos presentan esas cosas varían de persona en persona, van a ir siendo subjetivas, no para todos son iguales. Entonces, el discurso descriptivo, como dice la palabra, ¿qué es lo que hace? Describe. ¿Cómo va a describir? Puede describir a través de los hechos objetivos, que decíamos que eran iguales para todas las personas, y a través de los hechos subjetivos, que decíamos que son los que van variando y son los que entregan diferenciación entre persona y persona. También revisaron probablemente el discurso expositivo por ahí por segundo medio. El discurso expositivo, como dice su palabra, tiene por finalidad exponer, ¿cierto? Como finalidad transmitir e intercambiar conocimientos o información. Nos va exponiendo una información que probablemente nosotros desconocíamos, como lo que ocurre, ¿cierto?, en las salas de clase. En las salas de clase tenemos un profesor, tenemos un alumnado, un estudiantado, ¿cierto?, que generalmente conoce el tema del que se está hablando, pero tiene cierta desventaja en relación a lo que está exponiendo el profesor en tema de desconocimiento, y por lo tanto lo que se genera ahí es un intercambio de información. Lo mismo cuando ustedes tienen que exponer en el colegio, exactamente lo mismo. Cuando ustedes están exponiendo, están dando a conocer un tema que probablemente los compañeros desconocen, están emitiendo un discurso expositivo. En el discurso expositivo lo que predomina es la función referencial del lenguaje, es decir, el contexto,
Por ende, la objetividad por sobre la subjetividad. Aquí tenemos que dejar de lado un poquito los elementos subjetivos para dar a conocer las cosas tal y como son, ¿cierto? Precisamente para evitar errores en la comunicación, evitar errores que puedan entorpecer la comunicación con un otro y hacer que el otro precisamente no conozca bien lo que nosotros deseamos exponer con el discurso expositivo. Teníamos también el discurso argumentativo, que es el que vieron por ahí por tercero medio probablemente. Y el discurso argumentativo es el medio a través del cual expresamos opiniones o puntos de vista en relación a un tema polémico. En el caso distinto, por ejemplo, de lo que ocurría con el discurso expositivo, donde predominaba la objetividad por sobre la subjetividad, en el discurso argumentativo es al revés. Predomina la subjetividad por sobre la objetividad, pero podríamos decir que es hasta por ahí solamente, porque en el discurso en el discurso argumentativo lo que nosotros estamos defendiendo nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestra idea frente a un hecho. Y ahí en el hecho y con los hechos precisamente es con lo que nosotros vamos dando sustento a nuestra opinión. Por lo tanto, si bien lo que predomina, ¿cierto?, es la opinión en el discurso argumentativo y por ende lo que predomina podría ser lo subjetivo, nos tenemos que ayudar de lo objetivo precisamente para dar mayor validez a lo que estamos presentando. El propósito del discurso argumentativo es convencer o persuadir a los receptores sobre la validez de nuestras posiciones para reafirmar alguna convicción que ya exista en este receptor o para modificar alguna que ya poseía. Y ojo con esto, convencer y persuadir no son los mismos hechos, no nos referimos a las mismas palabras, no es un sinónimo. Cuando hablamos de convencer nos vamos a referir a aquellos mecanismos que utilizamos, a aquellos argumentos que utilizamos que van desde el ámbito de lo lógico racional, y aquí aparece todo lo que tenga que ver con las cifras, los datos, los hechos, con cosas precisamente objetivas y que son mediadas por la razón, de ahí su nombre, argumento lógico racional, ¿cierto? Y cuando hablamos de persuadir, vamos a hablar de todos aquellos argumentos que tengan que ver con la empatía, es decir, que tengan que ver con los sentimientos del emisor para transmitirlos al receptor y de esa manera acercarlo más prontamente a su postura, ¿cierto?, a su posición. Cuando hablamos de discurso argumentativo, tenemos que tener en cuenta que para que exista el discurso argumentativo, para que nosotros podamos argumentar frente a un hecho, tenemos que presentar nuestra opinión y esa opinión tiene que estar en defensa de nosotros mismos en posición o en relación a un otro. Por lo tanto, para el discurso argumentativo necesariamente tiene que existir esto que mencionaba ahí en la primera línea del tema polémico. Necesariamente tiene que haber una disputa entre dos fuerzas, entre dos elementos, por lo menos dos opiniones distintas. Ahora bien, cuando hablamos de discurso público, hicimos toda esta activación de conocimientos previos para llegar recién a este discurso público, es precisamente porque el discurso público mezcla un poco todos los discursos que ustedes revisaron durante la enseñanza media, que fue los que revisamos muy someramente recién. El discurso público es un tipo de texto creado para ser presentado preferentemente, es decir, mayoritariamente, ¿cierto?, de manera oral. Consiste en desarrollar un tema de interés general ante un grupo de personas determinado. ¿Por qué estamos diciendo esto de preferentemente? El discurso público efectivamente tiene la capacidad de ser creado en el momento, es inmediato, pero también sabemos que muchas veces cuando las personas emiten algún discurso público, es decir, un discurso frente a una multitud de personas, muchas veces ya lo tenían escrito desde antes, pero ese desde antes existía la posibilidad de ser dicho en algún momento frente a muchas personas, por lo tanto, preferentemente se manifiesta de manera oral, pero también podemos acceder a él de manera escrita. Es menor es menor la aparición de esta escritura en el discurso público, pero ocurre igual. Principalmente posee secuencias informativas y argumentativas, aunque también posee otras que se pueden poner en funcionamiento. La presencia de estas dependerá de la finalidad que persiga el emisor del discurso. Es decir, lo que le mencionaba recientemente, en el discurso público puede aparecer la argumentación, puede aparecer la exposición, puede aparecer la narración y puede aparecer el otro tipo de discurso que revisamos, que en este momento se me acaba de olvidar. Pero lo que importa aquí, ¿cierto?, es ir reconociendo que estas secuencias, ¿cierto?, estos tipos de discurso que revisamos con anterioridad, se ponen en función del discurso público en relación al objetivo que quiera lograr el emisor de este discurso. Si este emisor
quiere argumentar frente a un hecho, ¿cierto? Probablemente va a utilizar secuencias mayoritariamente argumentativas y va a presentarnos argumentos, ya sea de índole lógico racional o persuasivo efectivo, o tal vez quiera exponer alguna situación, como lo que ocurre cuando la presidenta, ¿cierto?, da la cuenta pública ante la nación, y ella lo que está haciendo ahí es exponiendo lo que se hizo o exponiendo lo que también se pretende hacer. Y así sucesivamente. O cuando alguien quiere narrar las secuencias de lo que ocurrió, por ejemplo, no sé, pongamos el caso de alguna guerra, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial, probablemente va a aparecer una secuencia narrativa, es decir, nos van a contar cómo ocurrieron los hechos en una secuencia determinada. Por lo tanto, este discurso público va a poner en funcionamiento todos los otros discursos que ustedes ya revisaron con anterioridad en la enseñanza media, pero aquí los va a presentar de manera pública, de manera oral, frente a un montón de personas, frente a muchas personas. Cuando hablemos de discurso público no vamos a hablar de un receptor único, sino que tiene que existir por lo menos un grupo de personas determinada que esté interesada en lo que se está exponiendo en este discurso. Cuando hablamos de situación de enunciación del discurso público, que es precisamente lo que vamos a revisar el día de hoy, vamos a hablar de los componentes, de los elementos que tienen que intervenir para que este discurso público se haga efectivo. La primera persona, el primer elemento que vamos a encontrar como dentro de esta emisión del discurso público, ¿cierto?, es el emisor. El emisor, como dice la palabra, es el que emite la información, es el que dice los elementos. Es decir, en este caso, ¿cierto?, es el sujeto que dirige el discurso, quien emite, quien transmite este discurso público. Para que este emisor, ¿cierto?, sea reconocido por la multitud frente a la que está enunciando el discurso, tiene que poseer conocimiento sobre el tema a tratar. Pero este conocimiento sobre el tema a tratar, si bien a lo mejor puede ser un experto muy grande en el tema, solo va a ser reconocido frente al receptor. El receptor es el que le da la validez a su autoridad, en el fondo. Este emisor además puede representarse a sí mismo o también a una institución o a un grupo. Puede hablar por sí mismo, yo, por ejemplo, en este caso yo, Fernanda Zócar, o yo, Martin Luther King, etcétera, ¿cierto? O puede representar una institución, en el caso, por ejemplo, de algún gerente general de una empresa, que va a hablar, en su caso, va a hablar en nombre de la empresa. Pero así todo va a ser un emisor. Es un emisor ya sea individual, como decíamos, o un emisor que hable desde una colectividad. Tenemos también, decíamos, el receptor. En este caso, el receptor del discurso público es un receptor general. Por eso aquí todos mis amigos que están presentes en la imagen, ¿cierto?, tiene que hacer un auditorio colectivo al que esté dirigido el discurso. El discurso público, su característica de público, ¿cierto?, se le da precisamente el número de receptores que tenga este discurso. Por lo tanto, tiene que ser colectivo. Entre estos caballeros, ¿cierto?, entre este grupo receptor y el emisor se va a generar una relación jerárquica o de asimetría debido al grado de conocimiento frente a un tema determinado. Probablemente, y es lo más adecuado que ocurra dentro del discurso público, el emisor y el receptor están en una relación de asimetría. ¿Qué quiere decir esto? Que el emisor, esta persona que emite el discurso público, sabe más o tiene un mayor grado de conocimiento que su receptor. Y a eso se refiere la relación jerárquica, ¿cierto?, o de asimetría. Su relación de conocimiento está en desventaja. Uno sabe más que el otro. Por eso hablamos de asimetría, este concepto que si bien viene desde la geometría, desde la matemática, nosotros lo utilizamos acá en lenguaje precisamente para demostrar el grado de conocimiento que tenga tanto emisor como receptor. Cuando hablamos también de la situación de enunciación del discurso público, otro de los elementos que intervienen es el tema. Para que exista este tema dentro del discurso público, los temas que abarca el discurso público tienen que ser de interés público, de interés general, precisamente porque decíamos que el receptor tienen que ser muchas personas. Por lo tanto, el tema, ¿cierto?, también tiene que ser de interés general. Puede ser un interés general reducido, por ejemplo, cuando se dictan charlas o se dictan seminarios acerca de un tema bien específico, como, no sé, seminarios de yoga, por ejemplo, que no todo el mundo le interesa el yoga, pero probablemente va a haber muchas personas a las que les va a interesar y van a haber muchas personas como receptores del discurso, o de interés más colectivo o más llamativo, como lo que ocurre
voy a insistir con el mismo ejemplo, con lo que ocurre con el discurso que emite la presidenta durante su cuenta pública, ¿cierto? Que ahí, como es la presidenta, habla en relación a su gobierno, le interesa a todo el país, porque es precisamente todo el país quien va a recibir o ya recibió los elementos que ahí se nombran. Por lo tanto, este asunto público y de interés general puede ser masivo, como en el caso de todo un país, o puede ser más localizado, como un seminario de algún tema en específico. Pero este tema sí o sí tiene que provocar o tiene que suscitar que sean varias personas los receptores, precisamente para que se cumpla este elemento de lo público, que sean muchas personas. Tenemos también el contexto, ¿cierto? Cuando hablemos de contexto, en el caso de discurso público, vamos a hablar de la ritualidad que enmarca la emisión del discurso público, es decir, qué ritos se generan durante la emisión del discurso público. Y este contexto, ¿cierto?, pueden ser reuniones sociales, asambleas políticas, ceremonias religiosas, como es ahí, etcétera. Pueden ser varios, pero va a depender del contexto, la ritualidad que nosotros empleemos. Tenemos aquí, en el caso de las imágenes, tenemos 3 discursos más o menos familiares, ¿cierto? Más o menos conocidos. En el primer caso, que está en blanco y negro, tenemos a Martin Luther King, quien era una persona que luchaba por los derechos de las personas de raza negra, ¿cierto? En Estados Unidos. Entonces, su ritualidad probablemente consistía, aparte considerando su propia manera de ser, que era una persona muy carismática, ¿cierto? Probablemente consistía en lo que aparece ahí en la imagen, que sale saludando a sus receptores y los sale saludando con su propio cuerpo. Por lo tanto, genera, ¿cierto?, una empatía mayor entre él y los receptores, o entre el receptor y él. Por lo tanto, su ritualidad está marcada por ese camino. Tenemos acá otro caso que es de la película El discurso del rey, que es un hecho real, ¿cierto? Y ahí nosotros vemos la ritualidad propia que marca precisamente a este personaje del rey, que si se fijan, él aparece vestido de una manera muy particular, de una manera muy formal para la época, que es alrededor de los años de la década del 40, ¿cierto? Podemos ver incluso la aparición de un micrófono, precisamente para llegar la máxima cantidad de personas que estaban tanto en ese lugar, como se puede apreciar ahí en la imagen, como también a un máximo número de personas a través de la aparición de los medios de comunicación masivos, en su caso la radiofonía. Y finalmente tenemos otro discurso público que también tiene sus propios ritos, como es lo que ocurre con la emisión de las misas. En la emisión de las misas, ¿cierto?, tiene su propia ritualidad, que es cuando, por ejemplo, la persona que preside la misa, que es generalmente un cura, un párroco, ¿cierto?, llega a la misa, la gente se pone de pie, saluda a su congregación, la gente se sienta, él realiza una serie de ritos, etcétera. Cuando hablemos entonces del contexto de enunciación del discurso público, vamos a hablar acerca de los ritos que se practican durante la emisión de este discurso público y que generalmente tiene que ver entre la relación que se genera entre el emisor y el receptor. Y finalmente tenemos el uso del lenguaje. ¿Cómo utilizamos el lenguaje en este discurso público? Mayoritariamente el lenguaje que se va a utilizar aquí es un lenguaje formal, precisamente para que pueda ser entendido por la mayoría del auditorio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está haciendo mi amigo, ¿cierto?, aquí en la imagen, esto de hablar con muchos emoticones, la verdad es que no nos sirve. No nos sirve precisamente porque probablemente va a dejar de lado mucha parte del público que lo esté oyendo. Por ejemplo, las personas mayores que tal vez no entienden este hablar mediante tantos símbolos, signos, etcétera. Así que cuando hablemos del lenguaje en el discurso público, generalmente se va a utilizar un lenguaje que todo el mundo pueda entender, que no sea un lenguaje complicado ni muy técnico, un lenguaje mayoritariamente entonces formal. Y este lenguaje se divide en verbal, no verbal y paraverbal, es decir, lo que decimos, ¿cierto? En el caso de lo verbal, lo que nosotros estamos diciendo con nuestros labios, ¿cierto?, transmitiendo a través de las ondas sonoras, etcétera.
Lo no verbal, que tiene que ver con los gestos que estemos realizando, me voy a devolver un poco y nos vamos a fijar aquí, por ejemplo, en el caso de el discurso del rey. El rey estaba muy complicado, podemos ver en su rostro, ¿cierto? Unos ciertos rictus, unos ciertos elementos que nosotros nos dicen, este caballero está complicado, está complejado, de alguna manera está frunciendo el ceño, etcétera, de alguna manera está complicado. Por lo tanto, también tenemos que fijarnos en el lenguaje no verbal de la persona que está emitiendo el discurso, o en el caso de que nosotros estuviésemos emitiendo el discurso, cuidar mucho nuestro lenguaje no verbal, ¿cierto? Cuidar las manos, cómo las movemos, etcétera, etcétera. Y también el lenguaje paraverbal. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de del mensaje verbal, ¿cierto? Si hablamos más rápido o hablamos más lento, si subimos el tono de voz o bajamos el tono de voz. Todas esas cosas van a ir indicando ciertos elementos dentro de nuestro discurso público. Probablemente si hablamos apurados significa que tenemos muchas cosas que decir y muy poco tiempo para decirlas. O si hablamos más lento es porque queremos que nuestro auditorio ponga mucha atención. O si empezamos a hablar bajito, tal vez nuestro auditorio está un poco ruidoso. Entonces, mediante ese hablar bajito, nosotros queremos que por favor se callen y nos pongan atención. O también podemos ocupar el sistema contrario, ¿cierto? Que es el de alzar la voz, subirla, etc. Vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? De este discurso público. Tenemos ahí a una señora, a través de su foto nosotros podemos decir, ya, esta señora es de quizás qué año, muy antiguo. Esta señora es Susan B. Anthony, nació en 1820, murió en 1906, es decir, no sería tan extraño que efectivamente nosotros dijésemos, esta señora es muy antigua por la foto solamente, ¿cierto? Esta señora fue una feminista, sufragista estadounidense y defensora de los derechos civiles. Esta señora, en la época cuando ella vivió, ¿cierto?, las mujeres no tenían derecho a voto. Y eso era precisamente lo que ella estaba proponiendo, por eso dice que es sufragista estadounidense. Lo que ella quería proponer era el sufragio universal, el sufragio de las mujeres que no podían votar en esa época, que se veían disminuidas de alguna manera. El discurso que vamos a revisar de ella lo emitió en 1872, luego de que fuese apresada precisamente porque se inscribió en el registro electoral cuando no podía hacerlo, se inscribió de una manera ilegal y la tomaron detenida y le dijeron, señora, usted no puede estar haciendo lo que está haciendo. Ella lo hizo igual, pero le dijeron, señor, usted no puede, por lo tanto la detuvieron y además, aparte de estar encarcelada, también le cobraron una multa de, si no me equivoco, fueron $100. No sé cuántos serán $100 actualmente, pero me imagino que en esa época era mucho más de lo que es ahora. Ya, vamos a revisar su discurso y para eso me voy a desaparecer un momento porque no se ve nada. Ya, ahí desaparecí. Ya, vamos a leer lo que aparece aquí. Dice así: amigos y conciudadanos, me presento aquí esta noche acusada del supuesto delito de haber votado en la reciente elección presidencial sin tener el legítimo derecho para hacerlo. Será mi tarea de esta noche probarles que con ese voto no solo cometí una ofensa, sino que simplemente ejercité mis derechos de ciudadana, que se me garantizan a mí y a todos los ciudadanos de Estados Unidos en la Constitución Nacional y que ningún Estado tiene el poder de negarlos. El preámbulo de la Constitución Federal dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer la defensa común, promover el bienestar general y proteger los beneficios que otorga la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Era nosotros, el pueblo. No nosotros los ciudadanos blancos de sexo masculino, tampoco los ciudadanos de sexo masculino, sino nosotros, todo el pueblo que forma esta unión. Y la formamos no para entregar los beneficios de la libertad, sino para proteger los beneficios de la libertad. No para la mitad de nosotros y para la mitad de nuestra prosperidad, sino para todas las personas, tanto mujeres como hombres. Y es una burla descarada hablarle a las mujeres del placer de los beneficios de esa libertad cuando se les niega ejercer el único recurso que los garantiza y que este gobierno democrático ofrece: el voto.
Teníamos aquí este discurso de esta señorita o de esta señora, Susan B. Anthony, que en el fondo lo que está diciendo ella es: quiero votar. La Constitución me dice que no habla acerca de una separación entre géneros, no habla de una separación de ricos o pobres, habla acerca del ciudadano estadounidense. Yo soy un ciudadano estadounidense, por lo tanto quiero votar. Eso fue lo que nos dijo esta señorita Susan B. Anthony. Si se fijan, ella se presenta a sí misma en este discurso. Vamos a revisar los elementos que revisamos precisamente en la clase, que eran los componentes de la enunciación del discurso público. Lo primero que vamos a ver es el emisor. Ella, Susan B. Anthony, es el emisor, pero ella no se presentó ni dijo: oye, yo soy Susan B. Anthony y voy a decir este discurso, sino que ella durante su discurso, ¿cierto?, en este fragmento que pudimos revisar aquí el día de hoy, se presenta. Y lo que está marcado ahí en verde son precisamente las marcas que el texto entrega para decir: es ella precisamente la que está emitiendo, es ella precisamente la que está diciendo este discurso. Ella se presenta, dice: me presento aquí esta noche acusada del supuesto delito de haber votado en la reciente elección presidencial, Será mi tarea, es decir, lo que voy a hacer. Ni siquiera se presenta ella solamente, sino que también presenta lo que va a realizar en esta declaración de principios. Dice: será mi tarea esta noche probarles que con ese voto no solo no cometí una ofensa, sino que simplemente ejercité mis derechos de ciudadana, que se me garantizan a mí y a todos los ciudadanos de Estados Unidos en la Constitución Nacional. Es decir, se presenta y presenta además también el tema del que va a hablar. Decíamos que en situación de enunciación del discurso público también aparecía un receptor. Y precisamente esta es una de las características que tiene el discurso público. Generalmente, ojo con esa palabra, no significa que sí o sí esto se realice. Significa que lo más probable es que así ocurra, hoy en el 90% de los casos ocurre. El receptor es identificado inmediatamente al inicio del discurso público. Amigos y conciudadanos. ¿A quién va a recibir ese discurso o a quién le está hablando Susan B. Anthony? Es a sus amigos y a los conciudadanos, es decir, las personas que están con ella en esa misma ciudad, que generan o ejercen también su propia ciudadanía. Por lo tanto, el receptor queda explicitado inmediatamente al inicio del discurso público. ¿Qué vimos también? El tema. Decíamos que el tema tiene que ser de interés general, tiene que llamarle la atención a todas las personas. Por lo tanto, el tema, ¿cierto? Me voy a volver a desaparecer un momento. El tema de este discurso público, que decíamos que tiene que ser de interés general, precisamente para llamar la atención de la mayor cantidad de personas, para que el receptor precisamente sea colectivo, es el que se marca ahí en rojo. Era nosotros el pueblo, no nosotros los ciudadanos blancos de sexo masculino, tampoco los ciudadanos de sexo masculino, sino nosotros, todo el pueblo que forma esta unión. No solamente sigue hablándole a su receptor, sino que también le está hablando está presentando que su tema no es un tema exclusivo, por ejemplo, de las mujeres, como el movimiento sufragista solamente atañía o solamente tenía que ver con las mujeres. Ella aquí no solamente está hablando de las mujeres, sino que está hablando de todos. Dice: era nosotros el pueblo en general. No nosotros los ciudadanos del sexo blanco masculino, es decir, no solamente esa parte de la población. Tampoco está hablando acerca de solo los ciudadanos de sexo masculino, es decir, no solamente habla acerca de los hombres, sino que de todos ellos, de todo el pueblo que forma la unión, en este caso de Estados Unidos de América, bla, bla, bla. Entonces, el tema, como decíamos, y aquí queda muy bien ejemplificado, el tema va a ser de interés general, de interés colectivo para las personas. El contexto, ¿cierto? El contexto nosotros de emisión decíamos que tenía que ver con la ritualidad, la situación donde se enmarca, donde se emite este discurso público.
En este caso, ella, dijimos primero, le habla a unas varias personas, se presenta ella misma, dice quién es o se presenta cómo es, ¿cierto? Y nos dice en qué momento está. Ella se presenta aquí esta noche luego de haber sido acusada del delito de haber votado en la reciente elección presidencial. Es decir, ella luego de que sale de la cárcel, luego de que la liberan, ella arma todo este discurso para decir basta. Basta, si la Constitución dice que todos podemos votar, yo quiero que efectivamente se cumpla eso, está en la ley, está en los derechos, está en la Constitución, yo también quiero votar porque aquí no dice que solamente pueden votar los hombres blancos de sexo masculino, todos podemos votar. Entonces, una vez que a mí me apresaron, me multaron y además alguien me tuvo que venir a liberar probablemente, ¿cierto? Y dice, esta noche yo me aburrí y quiero decir lo que tengo que decir. Y finalmente, tenemos el lenguaje. Decíamos que el lenguaje tiene que ser lo más formal posible, es decir, que fuese lo más estandarizado posible para que pudiese llegar al más amplio número de personas, que tanto abuelitos, mujeres, niños, personas con un grado de educación mayor, personas con un grado de educación menor, etcétera, personas más desposeídas en términos culturales probablemente. Aquí el lenguaje tiene que ser utilizado para todo el mundo. Entonces, en este caso, el lenguaje, ¿cierto? Susan B. Anthony, muy inteligentemente citó la Constitución Federal de los Estados Unidos para dar a conocer su caso, ¿cierto? Ella dice, el preámbulo de la Constitución Federal dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer la defensa común, promover el bienestar general y proteger los beneficios que otorga la libertad para nosotros y para nuestra prosperidad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Es decir, se colgó o tomó un texto que es de instrucción general, ¿cierto? Que lo puede recibir todo el mundo para decir, yo tengo la razón. Alguien escúchame por favor y decir, yo sufragista, feminista, yo quiero el voto para todos, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que hago? Si bien a lo mejor a ti, hombre blanco, no te interesaba tanto, la Constitución me está respaldando. La Constitución es precisamente el lenguaje que tú puedes entender. Por lo tanto, el lenguaje que ella utilizó es un lenguaje comunitario, un lenguaje lo más formal posible para que pudiese llegar a todas las personas. En resumen, chiquillos, el discurso público, que decíamos que es la última patita de todos los discursos que ustedes revisaron probablemente en la enseñanza media. El discurso público es creado a partir de una serie de secuencias discursivas según sea la necesidad del emisor. En el caso que revisamos recientemente, ¿cierto? Del ejemplo de Susan B. Anthony, su discurso era tenía una secuencia mayoritaria de argumentos, ¿cierto? Ella se estaba defendiendo con hechos, ella estaba defendiendo su opinión. Por lo tanto, mayoritariamente su estructura o sus secuencias eran de carácter argumentativa. Si ella se pusiese a contar todo lo que vivió en la cárcel una vez que la encarcelaron por haberse inscrito de manera ilegal en el registro electoral, podría haber aparecido también una secuencia narrativa. No fue el caso, apareció mayoritariamente una secuencia argumentativa, pero lo que queremos en el fondo decir es que estas secuencias el autor del discurso la va a utilizar en relación a sus necesidades. La necesidad de Susan B. Anthony era defenderse, por lo tanto utilizó mayoritariamente esta secuencia argumentativa, pero todo va a depender del tipo de discurso que nosotros queramos crear. El discurso público además mayoritariamente se transmite de manera oral, pero también podemos acceder a él de manera escrita. Muchas veces estos discursos públicos, muchas veces estos discursos públicos se emiten desde los sentimientos, muchas veces se emiten de una manera no programada. Sin embargo, también ocurre el caso de que muchas veces estos discursos ya estaban preparados. A lo mejor ni siquiera por la persona que está emitiendo el discurso lo hizo otra persona, pero era un discurso que ya estaba preparado. Por lo tanto, en ese caso, y ahí recién, nosotros podemos encontrar el discurso de manera escrita.
Pero también, y en el caso contrario, ¿cierto?, de estos discursos que son totalmente improvisados, también luego podemos encontrar su manera escrita, que alguien lo haya transcrito, ¿cierto? Podemos encontrarlo entonces de manera escrita. Si bien mayoritariamente está pensado en ser transmitido de manera oral, es decir, tiene esta virtualidad, podríamos decirlo, de transmitirse de manera oral, también podríamos encontrarlo de manera escrita. Y finalmente, que fue lo que revisamos en la clase de hoy con mayor intensidad, ¿cierto? La situación de enunciación de este discurso público va a incluir al emisor investido de jerarquía, generalmente él o ella poseen de por sí una jerarquía o una autoridad, pues es el que sabe acerca del tema. Va a también contener un receptor colectivo o un auditorio que va a validar la jerarquía o la autoridad de este emisor. Y ojo, esto es importantísimo, el receptor sí o sí tiene que ser colectivo, si no, no nos encontraríamos frente a un discurso público, sino que sería un discurso privado. La característica mayoritaria de este discurso es precisamente esto, lo público, ¿cierto? Lo dice el nombre, discurso público. También nos encontrábamos con un tema que fuese de interés general, precisamente para llamar la atención de la mayor cantidad de personas. Un contexto ritual que generalmente tiene que ver en cómo se está transmitiendo el discurso, qué medios nosotros empleamos, etc. Y el uso del lenguaje formal, es decir, un lenguaje estandarizado, un lenguaje que todo el mundo pueda comprender, que pueda deducir, que tanto abuelitos como niños, como adultos, como mujeres, como hombres, como personas con un grado mayor de instrucción o educación y personas con un grado menor de instrucción o educación puedan entenderlo. Es decir, un lenguaje lo más estandarizado posible, precisamente para llegar a la mayor cantidad de personas y así asegurarnos que el discurso que se está emitiendo no es un discurso cualquiera, sino que es un discurso público. Veo que hay poquísima gente en el chat, veo que no hay preguntas. Vamos a dejar la instancia abierta de todas maneras, a ver si por ahí en el chat salta alguna pregunta, aparece algo por ahí. Recuerden, chiquillos, que estamos en Puntaje Nacional NEM o Puntaje NEM, apoyados, ¿cierto?, por la Universidad Católica Silva Enríquez. Vamos a seguir esperando. Estas clases las vamos a realizar todos los días miércoles a las 19 horas, es decir, a las 7 de la tarde. No, al parecer no hay preguntas. No, me parece ser que no. Ya, chiquillos, entonces, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Recuerden que cualquier horario que deseen consultar están presentes en las redes sociales de Puntaje Nacional. Pueden encontrar en los banners los horarios de estas clases de Puntaje NEM y también de las clases del preuniversitario. Nos vemos en otra ocasión, día miércoles a las 7 de la tarde. Los esperamos aquí. Mañana tienen matemáticas a las 7 de la tarde también. Nos vemos, que estén súper bien. Chao, chao. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.